Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy te voy a estar explicando por qué tu báscula probablemente te está mintiendo. Básicamente, cuando nosotros nos paramos en una báscula, lo que nosotros estamos mirando es el peso total, es decir, cuánto estoy pesando. Y eso puede ser martirio para algunas personas o puede ser un alivio para otras. Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta que tanto la pesa, la báscula, el numerito que está ahí, así como el índice de masa corporal, es decir, si tú coges tu peso y lo divides por tu talla en metros al cuadrado, te va a dar un índice de masa corporal. Y si vas al médico, básicamente te va a decir, oh, tu índice de masa corporal está más de 30, estás gordo. En fin, el punto es que cada vez más nos estamos dando cuenta que tanto el peso como el índice de masa corporal no son muy fiables, o más bien no dicen la historia completa, no cuentan toda la historia completa, y cada vez nos estamos acercando más hacia usar otras cosas que nos permita entender más cuál es verdaderamente tu peso y entender que no es tanto cuánto peso, sino cómo peso. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos dos personas, estas dos personas pesan lo mismo, son igual. A la izquierda tenemos a la Roca Johnson, jaja, y a la derecha tenemos el típico estadounidense promedio. Estas dos personas pesan exactamente lo mismo. Supongamos que, no va a ser la conversión, supongamos que ambas personas pesan 80 kilos. Y sí, y pesan exactamente, no sé, 1,70. Ahora, si nosotros hiciéramos el IMC, si nosotros hiciéramos el cálculo de su IMC, veríamos que el IMC es exactamente igual. En este caso, les da 33,9. Para el IMC y para la báscula, estas dos personas son exactamente iguales. Pero yo te pregunto a ti, ¿la persona a la izquierda es igual a la de la derecha? ¿Tiene el mismo riesgo? ¿Se pueden enfermar igual? La respuesta es simple, simplemente no. Las dos personas son totalmente distintas a nivel metabólico y es por eso que nos hemos ido adentrando, nos hemos ido moviendo hacia un paradigma en donde no usemos tanto el peso y tampoco el IMC, sino usemos otras métricas, que es lo que te quiero contar a continuación. Hay otras métricas, hay otras cosas que uno puede medir en el examen físico, uno puede medirte tú mismo, coge un metro y mídetelas, que nos dicen exactamente y nos pueden decir con mucha fidelidad dónde está tu grasa. Lo más importante en este tipo de casos, como te dije, es no cuánto peso, sino cómo peso. Y el cómo peso está determinado básicamente por dónde está mi grasa. La grasa básicamente, y en términos generales, se puede almacenar en dos lados. Entonces tenemos que la grasa se puede almacenar en el tejido subcutáneo, que es el típico brazo de tía, la grasa que se guarda acá, en las mujeres se guarda mucho ahí, en los hombres se puede guardar en otros lados, más como a nivel como de la espalda baja y también se guarda, o puede ser grasa visceral. La grasa subcutánea, digamos que protege, no es buena, pues porque termina siendo grasa, pero la grasa subcutánea, digamos que protege contra que se guarde la grasa visceral. Hay índices que nos dicen que entre más grasa subcutánea a grasa visceral, tienen menos riesgo en comparación con tener más grasa visceral en comparación con la grasa subcutánea. Entonces tenemos dos tipos de grasa, la subcutánea y la visceral. Nosotros nos queremos mirar es cuánta grasa visceral tenemos, cuánta grasa dentro de nuestros órganos, dentro de nosotros, en la panza tenemos. ¿Por qué? Porque esta es la que es peligrosa, esta es la que nos va a poner en riesgo de las enfermedades que todo el mundo nos habla, que ocurren si tenemos mucho tejido adiposo. Diabetes, hipertensión, el llamado síndrome metabólico de resistencia a la insulina. Por tanto, nosotros lo que queremos mirar es eso. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, el peso ayuda, pero como hemos visto, no es suficiente. Y para eso hay algunos otros índices que nos podrían ayudar. El primer y más fácil índice que puedes medir es el perímetro abdominal. Básicamente, tú coges un metro, miras, te tocas la última costilla y te tocas el primer huesito que ves en la cadera. Ahí trazas una línea y en la mitad de ahí lo mides. Digamos que puede variar, los estadounidenses sugieren medirla de otro lado, sugieren medirla un poquito más arriba de ese primer huesito en la cadera, pero no, pues eso depende de cada médico. Yo uso básicamente perímetro abdominal, es el que usa la caja torácica, la última cosilla que tocas y el primer huesito que sale de la cadera, en la mitad de esos dos mides tu perímetro abdominal. Y básicamente, si está más de 94 centímetros en hombres y más de 80 centímetros en mujeres, pues básicamente significa que tu perímetro abdominal está alto. Eso quiere decir que es probable que tu tejido adiposo visceral esté alto y por tanto estés más en riesgo en comparación con una persona que no tenga esos centímetros. Ahora, hay otras cosas que podrías analizar. Sí, hay otras cosas que podrías analizar, pero esta es la forma más sencilla. Ahora,
Si quieres ser un poco más estricto, si quieres ser un poco más objetivo, hay varias maneras de medirlos objetivamente. De menos a más, es decir, entre más barato y más asequible a más caro y menos asequible. Lo más barato que podrías conseguir es una bioimpedancia. El InBody que te hacen los gimnasios. Las tanitas, esas básculas tanitas que venden en varios supermercados. Yo tengo una y que la puedes usar para mirar más o menos cómo y cuantificar cómo está tu tejido visceral. Que no es exacto, sí, no es exacto, tiene sus errores, pero pues si es lo que tienes no está mal y puedes ayudarte a seguir a hacerte el seguimiento. Ese tipo de cosas es lo más asequible y lo más barato que podrías conseguir como en el día a día. Lo más caro y de ahí para adelante, pues ahí lo que quieras. Lo más caro que podrías conseguir, o más bien, lo más exacto que podrías conseguir es el DEXA, la densitometría ósea con análisis de composición corporal, el famoso DEXA, eso es lo que te mide exactamente, es el gold estándar, es lo que uno debería hacer si uno quisiera hacer un estudio así súper estricto. Uno lo mides y ahí te dice exactamente cuánto tejido adiposo visceral tienes, subcutáneo tienes, cuánto hueso tienes. Es una belleza esa vaina. Sin embargo, no es fácil acceder, no es difícil, hay algunas personas hay que pagarlas, otras personas tienes que pedirlas, y si se la pides a algunas personas hay que autorizarlas, y si no lo autorizan, si estás en Colombia, otras personas sí se lo hacen, si eres menor de 40 años te piden un montón de vueltas, bueno, etcétera. El punto es que hay diferentes maneras y lo más importante es que tú conozcas cuál es tu tejido adiposo visceral. Lo que yo diría es, parce, si te ves así de esta manera, tu tejido adiposo visceral es alto. Nada que hacer. ¿Cuánto? No lo sé, pero está alto. Si tienes un perímetro abdominal alto por encima de esos valores que te di, también está alto. ¿Cuánto? Exactamente, pues no lo sé, pero está alto. Es decir, estás más en riesgo. Por lo tanto, lo que deberías hacer no es tanto preocuparte por cuánto pesas, sino cómo estás pesando. Si estás pesando igual, si estás en un programa de entrenamiento y vas 6 meses y estás pesando lo mismo, pero estás pesando distinto, es decir, el embody que te hicieron, pesas distinto, es decir, aumentaste masa muscular, perdiste grasa, pero estás pesando lo mismo, felicitaciones, has logrado lo que está buscando el entrenamiento, cambiar esa composición corporal, que es lo que uno te va a hacer ver mejor, dos, te va a dar pues salud, y tres, básicamente, te está disminuyendo el riesgo de todas esas enfermedades de las que hablamos. Por lo tanto, siempre concéntrate no tanto en cuánto pesas, sino en cómo pesas. Y lo más fácil es intentar determinar cuál es tu porcentaje de grasa y sobre todo cuál es el porcentaje de grasa que tienes en el tejido adiposo visceral dentro de los órganos. Y lo puedes hacer como te lo expliqué. Eso es todo por hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, me ayudaría muchísimo a crecer el canal y nos vemos en un próximo.